Bueno, yo voy a ser muy breve, ¿no? Voy a tratar de serlo además. Bueno, además, muchas de las cosas que voy a decir se han comentado, voy a incidir en ellas. Todos los medios hoy en día tienen una persona o tienen un equipo que se está dedicando a dinamizar contenidos, a compartirlos en las redes sociales y a conversar, ¿no? Este es un poco... Y hacerlo además, yo creo, con algo fundamental que se debe dar, ¿no? Y es una planificación y el diseño de una estrategia para, primero, plantear bien la participación que quiere ese medio tener con su audiencia y, en segundo lugar, bueno, pues para también tener muy claro y establecer qué es lo que quiere o cómo quiere ser en las redes sociales ese medio. Yo creo que esto es fundamental, en algunos casos se da y en otros no. En algunos será que en algunos medios existe un equipo de gente que está dedicado a esto y en otros pues simplemente existe una persona que tiene que acaparar todas estas tareas, con lo cual es mucho más complicado llevar a cabo una estrategia correcta y coordinada, ¿no? Yo no me dedico exactamente en ABC.es a las tareas de Community Manager, pero sí que estoy en el equipo de participación y en el equipo de dinamización, y me encargo básicamente de planificar algunas estrategias y de desarrollar algunas actividades o algunos proyectos o iniciativas que lanzamos desde ABC.es, tanto en las redes sociales como en lo que es un poco más espacios de participación específicos, ¿no? Pero aquí yo planteo una cosa, y es que más allá de la figura del Community Manager, lo que comentaba Ana, mi compañera, es que hoy en día todos los periodistas del medio digital, también los del medio tradicional, los de papel, pero fundamentalmente los que estamos en la redacción digital, no podemos ser ajenos a estas redes sociales y no podemos ser ajenos a la propia estrategia de participación y de redes sociales que tenga nuestro medio. Y por tanto, todos, en la medida de lo posible, debemos ser community manager de nuestro propio contenido. Es decir, yo, aunque no esté en la ejecución de esos en Twitter o en Facebook y tal, como periodista que formo parte de ABC.es, al igual que otros compañeros, debemos ser activos en estas redes sociales y nunca debemos dar la espalda a estas redes sociales, porque hoy por hoy son los espacios donde está nuestra audiencia. Y ahora veremos como la presentación. Uno de los elementos básicos es eso, ¿no? Que hoy por hoy la audiencia, los lectores, donde están, su espacio natural, el hábitat natural, son las redes sociales. Sobre todo, además, una audiencia que es a la que todos queremos llegar, y es a la audiencia más joven, porque si por ahí podremos sobrevivir los medios, no por otro tipo de audiencia. Y por tanto, creo que debemos estar allí y de una manera activa. Entonces, en la medida de lo posible, aparte de todas de las tareas que se le encomiendan a un periodista, lógicamente otra de las funciones que tiene que desde mi punto de vista tiene que asumir es esa de la dinamización y de compartir y conversar con la audiencia en la medida de lo posible. Esto, a algunos periodistas de papel le comentan esto, incluso de la redacción digital, y te dice que tururú. Y te digo que tururú porque dicen, no, yo me encargo de escribir y bastante tengo con escribir la pieza como para encima dinamizarla en Twitter, en Facebook y hablar con la audiencia. O sea que, pero yo creo que es así y que hay que hacerlo en la medida de lo que la que podamos. Perdona, y que se lo van a pasar muy bien. Por supuesto que sí. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que estar en las redes sociales? Eso lo preguntan como digo, los compañeros de papel, porque les suena aquello a... Bueno, yo Facebook, te contestan, no, mi hijo está en Facebook, sí, tal, pero yo, ¿para qué voy a estar en Facebook, no? O sea, no sé qué sentido tiene. A mí mi vida personal tampoco me interesa compartirla. O hablas de Twitter y dices, ¿y para qué? Si esos son 4 frikis que están ahí tuiteando qué comen, qué dejan de comer. Esas son habitualmente las respuestas que obtienes cuando hablas de estos temas con determinados compañeros, entonces, ¿por qué es importante estar en las redes sociales? Yo creo que es importante por la visibilidad. Primero, porque nosotros como periodistas estamos allí conversando con nuestra audiencia y nos estamos dando a conocer, y estamos dando a conocer lo que estamos haciendo, es decir, lo que estamos publicando y lo que no estamos publicando. Segundo, por lo que antes os comentaba, porque es allí donde está la audiencia, porque es allí donde está la gente conversando, la gente compartiendo vídeos, descargándoselos, comentando la jugada, haciendo todo tipo de lo más variopinto. A veces son válidos, a veces no, a veces son chorradas y a veces no, pero lógicamente es ahí. Yo digo que las redes sociales
como dicen los políticos, son los nuevos caladeros, no de votos, pero sí donde está la audiencia conversando, y por tanto es ahí donde tenemos que ir los medios. Y si bien es verdad que tampoco podemos ser los medios con esa, como siempre hemos sido, ¿no? Desde la Torre de Marfil que dice Ana o desde la Atalaya que digo yo, es decir, con esa prepotencia que a veces gastamos algunos, los periodistas en general, los medios en general. No voy a poner nombre a mis críticas, pero sí es cierto que esa posición la tenemos que abandonar en el momento en que estamos en las redes sociales, en el momento en que estamos, lo cual no significa que vayamos de colegas, que es otro de los males que a veces cometemos los periodistas o los propios medios. El coleguear demasiado con la audiencia puede hacer que pierdas tu... En el medio es el medio, la marca es la marca, pero es cierto que el lenguaje que utilizamos o que podemos utilizar es totalmente diferente al que hemos venido utilizando. Y por supuesto por adaptación al medio, porque no nos queda más remedio. Y como decía el compañero aquí que está en primera fila, y yo comparto esa idea de decir, no hay marcha atrás. Y esto es lo que hay. Y si quieres, pues estás, y si no, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Por tanto, hay que adaptarse, vienen así las cosas y por tanto tenemos que adaptarnos. Que nos cueste más o menos, ya cada uno pone el nivel que... Pero lo cierto es que no podemos dar la espalda a este nuevo escenario comunicativo. ¿Qué nos aportan? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué nos sirven? Lo que os comentaba, el mejor altavoz para nuestro contenido. Es decir, y sobre todo por una cosa, porque yo puedo llegar como Bárbara Yuste a determinada audiencia que mi medio como ABC no puede llegar. Y probablemente la gente que lee mi Twitter o que lee mi Facebook o que sigue mi tal, pues probablemente no entra a ABC porque no le interese o porque no le guste o porque vete tú a saber. Y por tanto es un altavoz para nosotros como periodistas individuales y también, en la medida de lo posible, para crear una red paralela a lo que es nuestro medio. Por tanto, desde ese punto de vista yo creo que tanto al medio como a ti es beneficioso. Por supuesto, lo que comentaban, es una fuente de información. Una fuente de información que otra de las cosas, de los debates que se suelen plantear. Bueno, es una fuente de información, te dicen algunos periodistas. Bueno, pero es que ahí solo dicen tonterías, solo dicen mentiras, solo dicen manipulaciones. Esto no tiene ningún sentido. Esto no puede ser una fuente de información como es otra que hemos utilizado hasta ahora. Pues sí, es una fuente que hay que contrastar, por supuesto, que hay que verificar pero esto es como todo, es decir, cuando te llama un político para hacer una declaración o te llama cualquier otra persona, ¿tú te lo crees a pie juntillas? No, por tanto tampoco tienes por qué creerte lo que se está publicando en Twitter, pero al menos te puede dar lo que yo digo, una pista. Una pista y muy importante a veces. Por tanto, en la medida en lo que nos puede aportar, nos puede abrir cauces para luego hacer trabajos, para luego hacer determinadas informaciones, yo creo que desde ese punto de vista es fundamental que... Es decir, yo cuando llego a la redacción, y esto supongo que Ana también lo hará, hay muchos periodistas, yo ya no solo me abro las agencias de noticias, es decir, hasta ahora, hasta que, bueno, pues uno se abría el ordenador, abría su correo, abría sus agencias, Europa Press F y tal, y más o menos, luego por supuesto el teléfono para contrastar o tal, o las fuentes que cada periodista tiene. Pero ahora yo abro mi Twitter, bueno, normalmente una aplicación de escritorio, Twitter, tu Facebook, y estás en tus feeds para ir viendo qué va entrando en determinados blogs o medios que te interesan, es decir, ya tienes otras fuentes, es decir, se amplía el campo de las fuentes tradicionales. Y por tanto, desde ese punto de vista, ¿por qué no incorporar Twitter como una herramienta, como una fuente más? Yo creo que es fundamental, no podemos dejarla bueno, pues al margen. Por supuesto, para hacer determinadas coberturas informativas, coberturas de mucho tipo, las programadas y las no programadas, es decir, programadas en el sentido de que haya una cita, una convocatoria, pero también, por supuesto, para hacer coberturas que se produzcan en el momento y que tengas que informar in situ o desde donde sea de lo que está ocurriendo. Por tanto, es una forma también de hacer un nuevo periodismo, de alguna manera, porque tú relatas lo que está pasando en 140 caracteres y bueno, pues lo estás compartiendo en tiempo real con la audiencia. Y sumar seguidores, claro que sí. Esto es fundamental, el aumentar tráfico. Es decir, comentaba Ana, Facebook en el país es la segunda fuente, en ABC también. Es decir, Facebook ya se está convirtiendo, ya le está plantando cara a Google News. Es decir, ya está sumando posiciones y por tanto no podemos darla tampoco
de lado a Facebook, porque es verdad que desde el punto de vista profesional o periodístico yo creo que son diferentes y desde mi punto de vista creo que Twitter es una herramienta mucho más profesional que Facebook. Facebook es más una herramienta de comunidad, de conversar mucho más que Twitter, que tiene otras aplicaciones periodísticas desde mi punto de vista. Pero al final a todos lo que nos interesa, como comentábamos en el debate que planteaba Ana, hombre, nos interesa, claro que nos interesa sumar seguidores, porque estamos ampliando nuestra red para llegar a nueva gente, y por tanto es otro de los fines. Y para conversar con la audiencia. Hasta ahora no hemos conversado con la audiencia. Los medios hasta ahora se han dedicado a hacer su trabajo, los compañeros a hacer el periódico de papel, nosotros a hacer la web, pero hasta hace muy poco no hemos conversado con la audiencia, no la teníamos en cuenta. Ahora abrimos debates. Ahora planteamos preguntas, solicitamos la ayuda de los lectores en algunas coberturas, es decir, estamos en permanente contacto con la audiencia. Es uno de los cambios básicos que se han producido en la comunicación. Por un lado, la sobreabundancia informativa que nos ofrece Internet, y en segundo lugar, el cambio de rol del usuario, que ha pasado de ser una persona pasiva, como hasta ahora había sido en los medios, a ser una persona activa, que participa, que le interesa. Y esto, el otro día me preguntaban los alumnos en un inciso, bueno, ¿tú crees que las redes sociales es una moda pasajera, como se encargó de decir hace poco Negroponte, la semana pasada, cuando vino a Madrid? Dijo que era una moda pasajera, que esto del Twitter y tal no tenía ninguna importancia. Y me lo preguntaban mis alumnos para un trabajo, y yo les decía, vamos a ver, puede ser que Facebook y Twitter desaparezcan como tal, pero la filosofía, es decir, a la gente ya no le puedes no pedir que participe, es decir, la gente ya quiere opinar y quiere participar, y esa idea no va a desaparecer. ¿Vendrán otras herramientas? Probablemente mejores, a lo mejor con voz, a lo mejor ya vamos a tuitear con voz, no con texto, es decir, aparecerán nuevas herramientas, pero la filosofía esta ya está aquí y se va a quedar. O sea, eso yo creo que lo tengo bastante claro en ese sentido. Aquí tenemos dos usos que he recogido, simplemente el de Susana Morán, que es una periodista de Quito que hace una semana, hace un mes o por ahí, 2 meses, cuando las revueltas policiales en Ecuador, bueno, pues consiguió introducirse en el baño del hospital donde se había refugiado Correa de toda la revuelta, y desde el mismo baño, este es uno de los tuits que más se retuiteó, desde el mismo baño del hospital empezó a decir al mundo, a contar al mundo, a relatar al mundo lo que estaba pasando allí, ¿no? Cómo estaba reaccionando Correa, cómo le estaban escoltando y qué iba a ocurrir en los próximos. Es decir, como testigo directo, Twitter es que es una herramienta fundamental, y por tanto, en la medida de lo posible la tendremos que usar los periodistas. Y luego otro uso, que es una representación interactiva que publicaba el día 3 de noviembre el New York Times a raíz de, bueno, durante las elecciones norteamericanas. Bueno, pues este mapa interactivo, lo que venía a recrear un poco es, bueno, pues qué se estaba tuiteando con los hashtags elegidos de las elecciones americanas, y los senadores cómo estaban siendo retuiteados, cuántos replies tenían, y bueno, un poco esto situando. La verdad que es espectacular este tipo de recreaciones a través de Twitter. Al final, la visualización de datos famosa está tomando como fuentes Twitter, y especialmente Twitter, ¿no? Para este tipo de cosas. Bien, y finalmente me gustaría hacer algunas preguntas interesantes al respecto, porque claro, uno dice, yo quiero estar en las redes sociales, yo soy periodista y por tanto tengo que estar porque me lo están diciendo y porque, bueno, me tengo que adaptar a esto, pero ¿cómo? Es decir, ¿cuál es nuestra identidad como periodistas? No vale cualquier cosa. Es decir, tendremos que saber primero nosotros mismos qué queremos ser en esas redes sociales, cuál queremos que sea nuestra identidad, qué queremos ser en esas redes y qué queremos compartir y qué tipo de relación queremos establecer con la audiencia. Esto es fundamental antes de empezar este camino. Es decir, antes de empezar a tuitear de una manera desesperada, porque muchas veces, bueno, la gente dice, bueno, yo me meto aquí porque me lo están diciendo, porque esto es que dicen que, bueno, que lo tengo que hacer, y al final resulta que no establece ningún tipo de criterio y lo utiliza sin ningún tipo de aprovechamiento. Yo creo que hay que plantearse todo esto, es decir, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Qué queremos ser y qué queremos hacer? Ponerte objetivos y aportar valor. Aportar valor, es decir, no vale solo
con tuitear, no vale solo con estar en Facebook. Hay que aportar valor, yo creo que es fundamental esto. Y en la medida de lo posible los periodistas tenemos que ir mucho más allá, es una exigencia que yo al menos me pongo, mucho más allá que cualquier otra persona. Y compartir, pero compartir con valor.